¿Cómo están? Vamos a cantar Hechos capítulo 9. Hechos 9, 1. Si han encontrado, yo voy a leer desde el 1. Saulo, respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon a todos oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa. Hasta el 16. Vamos a leer. ¿Cómo están? Hoy, el anciano que hace de presentador es tan alto y yo soy bajito. Yo le miraba a él. Una persona bajita no se imagina la comodidad que tiene cuando es bajito. Uno es alto y necesita más tela. Y cuando no subimos al carro, creo que ellos no podrán alzar la cabeza, sufrirán bastante. Dios me conocía y Él hizo que yo crezca lo justo y lo necesario y estoy viviendo con comodidad. Creo que muchos no estarán de acuerdo. Cuando vivimos la vida, experimentamos esto y aquello. Lo importante que es, en la misma situación, en la misma tierra, en el mismo país, vivimos de la misma manera, pero de acuerdo al pensamiento, la vida es muy distinta. Yo soy pastor. Todavía no puedo llegar a creer eso. Yo, cuando era pequeño, no era bueno la pronunciación que tenía. Entonces yo estudié muchísimo. Yo hablé mucho. Ahora realmente ha mejorado, pero no tenía buena pronunciación antes. Después que mamá falleció, mi hermana me crió y me dijo: Oxo, no imagines ser pastor, me dijo ella. No tienes buena pronunciación. Por más que alguien me ponga como pastor, yo jamás quería ser pastor. Pero hoy en día, miren, hace ya varios periodos que soy pastor y estoy hablando en este púlpito y es increíble. Me convertí en un pastor, no deja de haber dificultades, pero he hallado la gracia de Dios y me siento muy agradecido. Yo me encuentro con la gente y platico en algunas ocasiones. Claro, no porque yo sea pastor, pero ustedes también le puede ocurrir.
Yo abro con la Biblia y le explico uno por uno. Claramente aquellas personas, esas personas que no deberían vivir de aquella manera, viven así. Y la palabra cuando entra dentro de esa persona, la vida de ellos cambia y es increíble y es maravilloso. Verdaderamente, ustedes cuando no conocían esta verdad maravillosa, cuando no habían recibido la salvación, había muchos entre ustedes que decían que la iglesia era secta, había gente que criticaba a la iglesia, ¿verdad? Pero viniendo aquí, no es porque el pastor predique bien más que eso. Claramente nosotros. Una cosa que no podemos olvidar que es, Jesús por nosotros murió derramando la sangre. Gracias a esa sangre hemos obtenido el perdón de los pecados. En el himno dice, mi pecado que era más que la cantidad del cabello, ahora se ha emblanquecido más blanco que la nieve. Ahora simplemente me sale la canción. Después de obtener el perdón del pecado, el pecado que era más blanco que la nieve, ahora se ha emblanquecido. ¿Puedo creer esto es una verdad? Claro, es una verdad porque está escrito en la Biblia, ¿verdad? Es realidad, es verdad. ¿A cambio de qué podríamos nosotros cambiar? ¿Con qué podríamos cambiar esta salvación? Si me dice alguien, dame tu salvación, te voy a comprar una casa. ¿Ustedes lo harían? Sí, dame, porque de nuevo pueden recibir la salvación. Si me dicen que me sacarán para siempre la salvación, no es cuestión de una casa. A veces he tenido dificultad por creer en Jesús. No dejó de haber algo difícil por mí, pero la gracia que venía por el Señor era tan grandiosa en mi vida. Cuando fui al cuartel, yo fui a la base de comunicaciones. Realmente la base estaba en Tejon, pero ya que tratábamos varios ámbitos, era ROC, era curso de operador de radio. Mediante el código Morse, nosotros nos comunicábamos y era esa base. Y fuimos a Wonju para recibir entrenamiento. Pero era tan bueno, tan bueno. Cada sábado nosotros íbamos a comer afuera y me decían para que pague. Yo le dije a ellos, le dije a mi líder, discúlpeme, yo no tengo mucho dinero en las manos. Todo el sueldo que yo cobro ustedes lo pueden llevar. Y luego, no quisiera que no me obliguen a pagar la comida que comemos afuera porque no tengo dinero. Yo no llevé ni un centavo cuando fui al cuartel. La primera vez cuando tuvimos entrenamiento en la División 24, cuando fui para recibir entrenamiento allá, hasta las 12 teníamos que reunirnos. Yo tenía que llegar hasta las 12, tenía que llegar hasta las 11. Y nos reunimos porque yo iba al cuartel y nos pusimos a orar. No acababa la reunión de oración. Terminó la reunión de oración, era a las 12:30. En ese momento estaba un misionero al lado mío. Rápidamente, yo te voy a llevar, dijo él. Entonces, era cerca de Daegu y yo fui muy tarde, pero fui el único que llegó tarde. A la noche, una persona me llamó a mí y yo fui. Tú de día viniste en carro, ¿verdad? En ese entonces era bien valioso el carro. Parece que él pensó que era hijo de un millonario. Sí, le dije, yo decidí llevarte a la retaguardia. Gracias, le dije. Él me pidió
$15. Y yo le dije que no tenía dinero. 10, 8, 7, 3, 2. Bajó toda la cantidad. ¿Cuánto tienes? Me dijo él. En ese entonces había llevado 1 centavo y cuando yo había comprado el sello se me quedó como 0.35, como 35 centavos. Le dije, él se rió y me dijo, parece que tienes en quien apoyarte tú, ¿eh? Jamás. Yo a ti te envío a Gangwon-do. Le dije, gracias. Luego salí. Terminó ahora el entrenamiento y tenía toda la ficha, todas las fichas acumuladas. Y me dijo, hey, tú, 2558 Oxopar. Sí, en la base de Gangwon-do. Wonju, por más que sea Gangwon-do, es bien grande. Él me envió una base pero tan buena. Fui a la base de comunicaciones. Estaba allí. Fuimos a la primera promoción. Allí estaba la escuela de comunicación y en la base de comunicaciones, pero lo pasamos de maravillas. Éramos de la primera promoción. Cada semana venían y yo era realmente el mayor de todos y todos realmente me obedecían. El primer día, cuando fui a la base de comunicaciones, tenía quebranto porque no había tiempo para leer la Biblia. Y pero yo leía allí la Biblia. Nosotros estábamos en la base y durante la semana, 2, 3 veces al día, nosotros hacíamos de vigilante. Y yo le dije que todos los días sería el que vigile. ¿Me puedes dar el último turno? Yo todos los días voy a hacer. Y en la segunda ocasión en la tercera ocasión de 2 a 4, de 4 a 6. Y así, de 4 a 6, ya que me tocaba el último turno. Para leer la Biblia, era maravilloso. Yo hacía de vigilante, entonces yo sin hacer ruido me ponía a leer. Entonces, durante 2 horas cuando leía la Biblia, uno puede leer mucho durante 2 horas. Dios trabajó en mí como si fuera que todo ya estaba programado. Cuando queríamos ahora salir del cuartel, ocurrió el caso Kim Shin-jo y todo se pospuso. Los que salieron del cuartel tuvieron que volver. Pero yo no pude ni ser líder. ¿Por qué? Porque todo estaba ya acumulado. La hora de la salida. Y en la base, cuando dieron el mandato para que salgan, era con un periodo de 1 semana. Y todos los que no habían podido salir, juntos salían. En fin, era de 53 días la salida. Y a mí me tocó realmente, yo estaba en el último día y los oficiales dijeron, hasta el día que sales eres un suertudo. Yo no pude ni ser líder, ni me imaginé salir y al final me dejaron salir. Tenía mucha hambre en la base de comunicaciones. Al lado mío estaba el amigo llamado Song Sun-jong, era de Gwangju. Esta persona trajo muchísimo dinero al cuartel. Todos los días, a la noche, él siempre me compraba galletas de tren. Yo todos los días, comía de manera gratuita. Cuando yo voy a Gwangju,
Los hermanos siempre llaman a Song Sun-jong que venga porque yo voy. Entonces él viene a comer y Song Sun-jong me dice, hey, Oxupar, paga, paga las galletas de tren. Sí, cuando yo estaba en el cuartel, todos los días te invité, él me dice. Realmente eso parece como que nada, pero me siento agradecido. En la región de Gyeongsangdo, Jeollado, siempre se pelean entre ellos. Pero las personas de Jeollado son humildes, son buenos. Todos los días me compra pan, no se imaginan. Todavía no le pagué el pan. Y somos muy amigos. Él recibió la salvación, pero cuando le digo para que venga a la iglesia, no viene. Ah, si fuese antes, yo me pelearía, pero ahora no me puedo ni pelear con él. Señores, una cosa que deben saber. ¿Cómo fuese si han recibido la salvación? Se convierten en hombres de Dios. Una cosa que ustedes sí deben saber que es, después de recibir la salvación cuando tienen dificultad o problema, no se decepcionen. Jamás eso cambia a bendición. Es increíble. Es increíble. Cuando voy viviendo la vida, mi pronunciación no es buena. Desde que yo era pequeño, ya que no estaba mamá, él me crió y me dijo, Oxu, no imagines, no pienses ni ser pastor, porque yo no tenía buena pronunciación. Yo también. Le dije, jamás voy a ser pastor. Pero un día me doy cuenta que ahora soy pastor. Entonces, antes de ser pastor, no se imaginan cuánto practiqué la pronunciación. Ahora soy una persona como que normal, ¿verdad? Un poquito rarito, ¿verdad? Mi esposa siempre se burla por mi pronunciación, que yo digo 43, 43. Mi esposa diga 43, 33. Ah, no es cuestión de pelear eso. Viviendo la vida. Mi vida. Si yo hubiese guiado mi vida, ¿cómo es que yo podría guiarlo? Jesucristo me guió y es maravilloso. No puedo creer, tuve una campaña en los Estados Unidos. La gente oyendo mi sermón se asombraba mucho. Se asombraba en gran manera. Bien, no sé, pero hasta ahora, cuando yo predico, dice que nunca hubo una persona que predique como yo. Ellos se conmueven, se emocionan mucho. Nosotros vivimos felices porque decimos que hemos obtenido el perdón de los pecados, pero personas que no han podido recibir el perdón del pecado, eso no viene a ser el único problema. Cuando vemos cómo tratan para recibir la salvación, realmente se mueren por el cansancio. Pero de igual manera hay muchos que no han podido obtener el perdón del pecado entre los miembros. ¿Cómo es que puedo obtener el perdón del pecado? Todavía no puedo creer, no puedo creerlo. Todavía no puedo llegar a creer eso. Claramente, cuando leemos la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto no solamente se encuentra
En la Biblia del pastor Oxupar se encuentra en la Biblia de ustedes. Hoy en día, cuando van a la iglesia pública, la gente que dice que es pecador va con lo que se llama la Biblia. Ellos andan con la misma Biblia que yo, no tienen una Biblia distinta, es la misma. Yo leyendo esta Biblia, Jesucristo murió derramando la sangre por mí. Ya que murió derramando la sangre por mí, perdonó todos mis pecados. Y por mis pecados, Jesús murió en lugar de mí, ¿correcto? Jesús murió en lugar de mis pecados. Es lo mismo que yo haya muerto crucificado. Yo no hice absolutamente nada. Uno va a la misma iglesia, cada madrugada dice, Señor, creo, perdónenme, pide perdón del pecado. Jamás pedí perdón por el pecado. ¿Por qué? Porque en la Biblia dice que Jesús perdonó todos mis pecados. Cuando iba a la iglesia presbiteriana, una vez dije al pastor que mis pecados fueron perdonados. En ese momento hubo cada sábado, nosotros practicábamos. En ese entonces, bueno, ahora en nombre del Espíritu, en nombre del Padre, Espíritu, Hijo, y cantábamos en el momento de la ofrenda cuando pagaban diezmo, y también antes del sermón cantábamos, y cuando acabábamos el culto cantábamos, y practicábamos antes de cantar. El sábado por la noche, cuando terminábamos la práctica, yo fui adelante cuando terminamos el ensayo. La gente me miraba como que era un raro yo. Y yo le dije a ellos que obtuve el perdón de los pecados. Y los miembros del coro me miraron raros a mí. Hey, señor Parr, ¿cómo usted obtuvo el perdón del pecado? ¿Cómo? Me dijo él. Me dijeron. Y el pastor, en la hora del culto, un día dijo, el señor Oxupar, le damos un castigo porque él cometió pecado. ¿Qué está diciendo? ¿Qué castigo? Ya no podía participar en la Santa Cena porque había cometido pecado. Porque yo me subí al bus el domingo. Algo simpático era que el pastor tenía 2 hijas. Estábamos en la iglesia de Sonsan. Sus hijas iban al colegio de Daegu. Y cada sábado ellas en bus llegaban hasta Sonsan. Y ellas comían y luego se levantaban, desayunaban, tenían culto. Y a la tarde no hubo un bus. Iban hasta Daegu. Ellas no pueden ir caminando hasta allá. Yo en ese entonces no tenía dinero para subirme al bus, no tenía ni a dónde ir. Y así por casualidad me subí al bus y alguien le contó eso al pastor y que por ello yo no podía participar en la Santa Cena. Dentro mío decía, y su hija, pastor, quería decir hasta acá lo tenía, pero si yo decía eso como que él iba a estar en aprieto, entonces yo no lo dije. Obtuve el perdón del pecado y en la iglesia me hicieron bullying. El pecador debería recibir bullying por los justos, pero el justo recibe bullying por los pecadores. Es una verdad. Claramente, yo tenía la razón. Y yo, cuando salí del cuartel, estaba predicando el evangelio en Kimcheon. En ese entonces en Pohon estaba una iglesia presbiteriana de Pohon y había una señorita a quien yo conocía. Era una señorita a quien conocía en la iglesia y
En la Universidad Chungnam, cada sábado, cuando practicábamos el coro, yo iba allí y recibió la salvación una encargada del internado de la Universidad Chungnam. No me acuerdo, yo me acuerdo bien de su nombre, no puedo olvidarme. Y ella vino a buscarme un día y me dijo, yo conocía bien, a menudo me encontraba con ella, que su casa era Poon, y me preguntó si no podía tener campaña en Poon. Me preguntó si podía hacerlo, que su padre es el anciano líder. En la iglesia pública, cuando alguien es anciano líder, puede hacer todo de acuerdo a él. Y yo fui a la iglesia presbiteriana Poon para realizar la campaña. Si les digo esto, puede que se rían, pero había un hermano llamado Itongman que recibió la salvación y tenía un año menos que yo. Él se había casado antes que yo, entonces tenía traje. Y yo todavía no me había casado. Y fui con una ropa bien ajada. Y yo llegué a la terminal y estaban los jóvenes de la iglesia. Ellos vinieron elegantes. Y yo vine al lugar de alojamiento. Y el hermano me dijo, vamos a cambiarnos de ropa. Que él recién se casó y tenía el traje de su boda. Y el hermano, el problema era que él era más alto que yo. Yo le decía, no importa la ropa, no importa. Óigame, él me decía. Entonces nos cambiamos de ropa. El hermano no podía abotonarse con mi ropa porque le quedaba chico, pero a mí me quedaba bien flojo. Todos se dieron cuenta que nos cambiamos porque sabían cuando vinieron para recibirnos, pero eso no era ningún problema. Y la primera noche ardía nuestro corazón y predicamos la palabra. Y gritaba un joven que decía, mira, hemos hecho todo al revés, la vida de fe. Excepto a excepción de los ancianos, todos reciben la salvación. Creo que no es bueno ser anciano. La iglesia realmente se volcó. Entonces, las veces que tenía tiempo, cuando yo iba a Tejon, siempre pasaba por Pon, les iba a ver, les buscaba a los hermanos y les volvía a enseñar la Biblia. Cuando lo hicimos más o menos durante un año, hubo un problema en mi corazón. Claramente ellos obtuvieron el perdón del pecado, estaban felices, contentos, pero la vida de fe de ellos iba muriendo poco a poco. ¿Será que la salvación está mal? ¿Qué está mal? Yo no podía entender qué es lo que sucedía. Luego me di cuenta que el pastor de esa iglesia enseñaba la ley y nosotros enseñábamos la gracia. Ellos me oían y cuando oían la palabra de ese pastor, ya, ellos se confundían. En ese momento, ¿qué plan tuve? En adelante, ¿cómo debo vivir la vida? Comencé a planificar. Tengo que formar a los ministros. Kimchon era una ciudad muy pequeñita. Entonces, después de que nos casamos, nació Unsuk y al día siguiente, después de que Unsuk cumplió un año, nos mudamos a Daegu. Y en Daegu, en Padong, vivíamos en Taemyeongdong, luego fuimos a Padong y estuvimos años allí. Empezamos el seminario y más de 200 misioneros fueron enviados al exterior. Son estudiantes que estudiaron en el seminario. Todo parece un sueño. Al país a donde ellos van, sea cual fuera, cambia, se transforma, se renueva el país.
un pecador como yo, obteniendo el perdón, siendo una persona justa delante del Señor. Realmente yo era un pecador. Con toda convicción creo, el Señor Jesucristo, por la sangre del Cordero, obtuve la salvación. Era bueno. Redención, redención. El Señor Jesús perdonó mi pecado. Aleluya. Uniendo las voces, juntos cantamos. Por su sangre obtuvimos redención. Tantos pecados que yo tenía. Ese pecado tan vil, tan sucio, ahora había sido emblanquecido como una nieve. Si hubiese podido ver aquel pecado con los ojos, la gente tanto se sorprendería porque mi corazón, que estaba lleno por el pecado, ahora ha sido lavado, quedando blanco como la nieve. Es porque no se ve ante los ojos. En gran manera era tan conmovedor. Nosotros, mientras que vivimos la vida, ahora cuando llevamos la vida de fe viniendo a Seúl, tenemos esta y aquellas dificultades. No es que deja de haber problema, pero sea lo que fuera, no hay nada que no haya sido por el Señor. Nosotros, en más de 2000 regiones, hemos enviado a misioneros y ellos están trabajando. Ellos yendo allí, muchos han recibido la salvación y muchos cambian. En la ciudad donde están ellos, cuando yo me dirijo, me conmuevo en gran manera. Los hermanos van con los puños vacíos y predican el Evangelio, reciban la salvación. Ellos van creciendo y me siento muy agradecido. Hasta hace muy poco todos decían que eran pecadores, pero ahora en la iglesia decimos que somos justos y ahora el mundo entero recibiendo la salvación se goza. En los Estados Unidos, en un gran canal, continuamente transmiten mi prédica. En Latinoamérica también, en el canal Enlace donde yo me fui durante años de manera gratuita, ellos están transmitiendo mi sermón. Muchas personas oyendo ese sermón están cambiando. Y en los Estados Unidos, cuando yo fui al comienzo por primera vez, había una periodista que era mujer y ella se ponía a llorar. Ella llorando. Ella había transmitido nuestro evangelio y también en otro canal y en todo el mundo este evangelio era anunciado. Ahora, cumpliendo edad, con los 80 años, ahora parece que todavía tengo 30 años. Sí, hago todo. Yo soy un don nadie. Pero mi hermana me dijo, Oxo, jamás tienes que ser pastor. Así me dijo. Y al comienzo, cuando yo obtuve el perdón del pecado y le dije, Oxo, el hombre sí es humilde. Realmente debería de ser humilde con la fe. El anciano, el pastor dice que es pecador, pero tú dices que eres justo. ¿Eso tiene sentido? No. Después de 2 meses, mi hermana recibió el perdón de los pecados y de esa manera se conmovía. Ella falleció ahora
y mi otra hermana, el matrimonio de ella, recibió la salvación y están congregando a nuestra iglesia. Viven muy bien. Youngjun Park es hijo de mi hermano. No se imaginan. Oh, él, el escándalo que cometía. Mi hermano lloraba por él. Porque, siempre a las veces que, siempre estaba en la comisaría y teníamos que sacarle a él. En fin, todos los días hacía un desastre. No había ningún policía que deje conocer a él. Y sufrió bastante mi hermano. Cuando mi hermano murió, después de que falleció, Youngjun estaba en el cuartel. Después de un tiempo, él dijo que ahora terminó el servicio militar y me vino a buscar en Seúl. ¡Wow! Él es mi sobrino. ¿Cómo puedo cuidar de él? Pensé. Mi hermano. Bueno, era su hijo. Hijo de mi hermano. Pero todos los días realmente cometía desastre. Y un día me vino a buscar. Pastor, ahora termina el servicio militar. Me dijo, viniste, le dije. Y le di el almuerzo. Y despidiéndole le dije, ve a la iglesia, ve a la iglesia. Y él no venía. Fue como en abril que él terminó todo el servicio militar. Y luego era el campamento de verano. Youngjun, le dije, sí. ¿Tú quieres venir al retiro? Claro, me dijo. Yo no sabía bien. Había sido que cometió algo y no tenía dónde escaparse. Y feliz vino él. Y fuimos a la casa de Pino y allí tuvimos el retiro. Tío, dame una tienda, me dijo él. Faltaba tienda. ¿Cómo que va a haber una tienda para darle a él? Y el hermano Chang Song-gi, conocen a él, ¿verdad? Y le dije para que esté con él. Qué interesante. El hermano Chang Song-gi cuidó muy bien de Youngjun y Youngjun recibió la salvación. Yo me preocupé por si sufriríamos por Youngjun. Luego terminó el servicio militar, vino un momento y después vino al retiro, recibió la salvación. ¿Dónde estás? Él vivía en la iglesia de Gumi. No era un hombre capaz de vivir de esa manera. No hice nada especial por Youngjun, nada. Dios va formando a cada una de las personas que están alrededor de nosotros. Youngjun es mi sobrino, pero ahora cuando me fijo, es maravilloso. No se puede comparar a mí. Tiene un corazón tan grande, tiene un pensamiento profundo. Está haciendo muchas cosas de la iglesia. También la iglesia crece cuando Youngjun va a esa iglesia. Cuando tengo por algo por qué preocuparme, el Señor lo saca. Él lleva todas las preocupaciones, asuntos por lo que me preocupo. Si soy un pastor así, ¿para qué me voy a preocupar? No hay nada especial que tenga que hacer. Predico una vez los domingos, predico una vez el domingo a la noche, una vez el miércoles y pasa toda la semana. Tengo, pero momentos que parecen un sueño. La semana pasada, el hermano le ocurrió algo y gracias a ello predicó mucho y muchos recibieron la salvación en esta cantata Navidad. Ahora,
La iglesia se preparaba para predicar el evangelio mediante la cantata. Los ancianos son tan buenos, la gente tan buena, gente joven tan buena, y es maravilloso cómo trabajan. Hay un hermano que recibió la salvación. Es increíble porque yo iba en mi carro y él chocó mi carro. Nos bajamos del carro y él tomó un traguito. Y obviamente, si íbamos a la comisaría, le iban a pillar de que él tomó y que manejó así. Y le dije que se vaya a su casa y que luego le llamaríamos. Y le mandamos. Estaba un poco borracho. Sí, no estaba tan borracho, pero había tomado, estaba ebrio. Después de días le dijimos para que venga el vino. Y él me vio en el púlpito y se asustó y dijo, él es pastor, dijo. Y así él recibió la salvación, pues. Era un hermano muy precioso. El carro. Mi carro es Benz. Y dice que si eso se repara es $8,000. Y los hermanos que hacían de taller, bueno, ellos arreglaron así y no, él no pagó. Él estaba preocupado porque pensaba que tenía que pagar $8,000, pero gracias a ellos, toda su familia recibió la salvación, él recibió la salvación y era buenísimo. Es una suerte por más que otros me chocan, sí. ¿Cómo podríamos comparar la vida con algo? No teníamos que ni tirar el carro, teníamos que pintar y ya, ahora para nada se nota eso. Dios nos va guiando, nos va conduciendo. Cuando vemos cómo Dios trabaja, por favor, quisiera que ustedes dejen de preocuparse porque Dios trabajará por ustedes. Por favor, no se preocupen. Dios arregla todo y Él es el que se encarga de todo lo que viene después. No se preocupen. Hay miles de pastores en la iglesia bautista, metodista, presbiteriana, la iglesia Misión Buenas Nuevas. Pero no hay ningún pastor que viva una vida tan plena como yo. Los pastores de una iglesia pública dice que lo que más le cuesta es predicar. Un pastor de una iglesia pública, ellos jamás tenemos que verle los sábados, ir a su casa los sábados porque tienen que preparar la prédica. En la iglesia pública, no incumbe a todos, pero si vamos los sábados, dice que a los pastores no les gusta que uno vaya el sábado porque tienen que preparar la prédica. A mí me encanta que vengan los sábados, porque yo voy en busca de otras personas los sábados. Voy al culto de célula, y creo que en todo el mundo no hay un pastor como yo. Me siento muy agradecido. Estoy en gran paz y estoy feliz y estoy alegre. La semana pasada, mediante el trabajo que hizo el hermano, también muchos recibieron la salvación. Cuando veo cómo todo transcurre, porque alguien le dio algo al hermano y muchos recibieron la salvación por ello. La gracia del Señor es tan grandioso, no se imaginan cuánto. En este planeta, Pastor Oxupar, el que vive la vida más placentera del mundo entero, realmente vivo de manera muy cómoda. Realmente, un pastor tiembla delante de los pastores, pero delante de los ancianos. Pero yo le trato a los ancianos como si fuera que ellos son mis amigos. Estamos tan felices.
No hay necesidad de que les diga para que me suban el sueldo. No hace falta que yo le esté cepillando a ellos. En mi vida, ayer hemos tenido un evento a la mañana, a la tarde, a la noche. Y reunidos los pastores, tuvimos comunión y fuimos a predicar el Evangelio en el escenario. Era conmovedor. A la tarde me tengo que ir también para predicar la palabra. Mucha gente recibe la salvación. Es maravilloso, maravilloso en gran manera. Cuando vemos en Hechos 9 cómo empieza, aparece la persona llamada Saulo. Y continuamente, aquí dice, Saulo respirando amenaza y muerte contra los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco. Fue a la sinagoga de Damasco para pedirle carta y atrapar a los hombres y mujeres que creían en Jesús. Saulo era aquel hombre que atrapaba a los cristianos para meterlos presos. Pero un día Saulo se dirigía, y cuando aquí leemos en el 3, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo se asusta y dice, cuando yo le perseguí, ¿quién es, Señor, usted? Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Levántate, entra a la ciudad. Pablo se asustó en gran manera. Él estaba ciego, no podía ver y gracias a la ayuda de otros entró a la ciudad. Y Dios envió a un hermano y le dice, vas a orar en la cabeza de Saulo, le vas a curar su ceguera. Y desde ese momento, Saulo, él atacaba sin saber quién era el Señor Jesús. Pero después de que se encontró con el Señor Jesús, en la última ocasión, él yendo hasta Roma, pero por entero había cubierto a Roma con el Evangelio. Al comienzo le estaba persiguiendo. Señores, sea quien fuera, las personas para enaltecerse se hacen culto, estudian mucho, ganan dinero y tratan de ser personas reconocidas por otros, sea quien fuera. Realmente cuando Jesús trabajó en nuestro corazón, mediante algo que nadie puede hacer, mi corazón siente paz, agradecimiento, está en medio de la alegría. Saulo, sin saber eso, había dicho que los que creían en Jesús eran unos mentirosos y le atrapaba, le perseguía a ellos para matarlos. Un día, él iba otra vez para perseguir y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo se asustó y le dice, yo no he perseguido a nadie. Señor, ¿quién es usted? Yo soy Jesús Nazaret, a quien tú persigues. Ve a la ciudad, habrá un hombre que te dirá qué hacer. Hasta ese día, Saulo mataba, perseguía a los que creían de Jesús, los ponía en la cárcel, se enfocaba en hacer eso nada más. Pero después de que se encuentra con Jesucristo, él puede sentir que Jesús está vivo. Y yo no sabía eso, dice él. Y luego se convierte en el siervo, pero más grandioso, en el discípulo más grandioso del Señor Jesús. Es conmovedor en gran manera. Yo no soy Saulo, pero a donde yo vaya, al comienzo hace para que nada me vaya, pero un día, leyendo la Biblia, obtuve
el perdón de los pecados. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios, si me dice que soy justo, yo soy justo. Si Dios me dice que soy santo, yo soy santo. Si Dios me dice que no tengo pecado, no tengo pecado. Tantos pecados que yo tenía, tan difícil para arrepentirme. Ese pecado que era más que la cantidad de mi cabello, ahora ha quedado más blanco que la nieve. El Señor Jesús que ha venido a mi corazón, el Señor Jesús que ha venido a mi corazón. El gozo abunda en mi corazón como el agua que rebosa. El Señor Jesús viene a mi corazón de esa manera. Oyendo mi sermón, la gente se conmueve, agradece. Alrededor del presidente, muchos presidentes también se gozaron y algunos a propósito me invitan para oír la palabra y muchos, más de 60 presidentes recibieron la salvación oyendo mi sermón. La vez pasada, el presidente que vino a Corea también, cuando yo fui por primera vez a ese país, él se encontró conmigo y después de que se encontró conmigo, simplemente, ¿qué es lo que ocurrió? Los estudiantes, ellos fueron a la escuela de música y ellas querían cantar un himno. En ese momento era graduación y nosotros fuimos para cantar. Y el encargado dijo que no podíamos. ¿Por qué? Le preguntamos. Hoy, en la graduación, viene el rey, su majestad, y no pueden ustedes cantar. Está bien. Pero después de un tiempo él se acercó y dijo, el rey está tardando un poco. ¿Ustedes quieren venir a cantar? Ah, perfecto. ¿Cuánto van a cantar? 3. Las hermanas fueron para cantar. Y ellas fueron para cantar una canción. Ellos cantaron largo tiempo y se acercó el presidente. El presidente, oyendo que ellas cantaban, no dijo nada y se sentó allá adelante. Terminó el evento y el rey dijo que vengan las estudiantes que cantaron hace un momento. Y le trajeron y él dijo, ¿ellos qué le dijeron? Ellos hablaron de mí, que después de 10 días el pastor expositor vendrá aquí. Y el rey le dijo al secretario, vas a averiguar el tiempo y vas a estar en el aeropuerto y vas a traer al pastor cuando venga. Cuando yo me bajé, una persona me dijo, usted, Oxupar, sígame. Y me llevó a la sala VIP. ¿Por qué me trae aquí? Porque el presidente le llamó a usted. ¿Por qué me llamó a mí? Bien, no sé, pero el presidente sabe su programa y me dijo que ahora lo lleve al palacio. Y yo fui al palacio presidencial. Al momento que me encontré con él, que le dije, le prediqué el evangelio. Durante 30 minutos le prediqué, estando de frente con él. Ahí está el hermano Pak Pang traduciendo. El presidente no cambiaba, pero para nada, su rostro. Él me miraba con su vista, pero tan fuerte. Y durante 30 minutos le prediqué y descansé. Y él que me dijo, pastor,
¿no podrías predicarme un poco más? ¿Por qué no? Y de nuevo le prediqué 30 minutos. El presidente me dijo, pastor, discúlpeme un poquito más. Y yo parado, el pastor Pacuano también se levantó. Y el presidente recibió el perdón del pecado y estaba feliz. Ahora somos unos amigos inseparables. Él vino con la invitación del presidente de Corea, pero luego a la noche se encontró conmigo y pasamos un tiempo juntos. Dios, yo soy un don nadie, pero sea quien fuera, creyendo en Jesús, si alguien obtiene el perdón del pecado, la identidad de ustedes cambiará 180 grados, sea el rico, el pobre, el sobresaliente. Nada tiene que ver eso. Mis amigos me dicen que yo no envejezco. ¡Ey! Jesús está conmigo. ¿Cómo voy a envejecer? Uno envejece cuando tiene alguna preocupación. Todos mis amigos están viejitos. Cierto. Todos están así canosos, viejos. Yo, sea en 10 cosas, en 100 cosas, el Señor me ayuda y me siento muy agradecido. Comúnmente en una iglesia pública, cuando uno tiene 60 años, ya se jubila. Pero yo tengo 70, 80, pero no me jubilé. Nadie me dice para que salga. Bueno, me dicen que salga de una habitación, pero nunca me dicen para que deje la iglesia, jamás. No es porque yo lo haga bien, sino que Dios dentro de la iglesia va trabajando y es increíble ver eso. Anoche cuando realizamos la campaña, fuimos a Ansan, ¿verdad? Fuimos a realizar en Ansan y esta tarde también tenemos campaña. Cuando estaba en Gochang, una persona que decía que era de la primaria y que estaba conmigo vino junto a mí. Había gente que venía para verme. Dentro de esa multitud, cuando contamos que el Señor Jesús murió por nuestros pecados y nos perdonó nuestros pecados, sabemos que Jesús murió en la cruz, pero nadie sabe que perdonó por nuestros pecados, que perdonó nuestro pecado. Y al final, cuando mueren, ellos mueren temblando. Sea cuando fuere, cuando vayamos junto al Señor. En el himno dice, por su sangre obtuvimos redención. No obtuvimos la redención mediante el oro y la plata que desaparece. Mediante el Cordero de Dios, por su sangre obtuvimos redención. La letra es buena, la canción es buena. Redención. Redención. El Señor Jesucristo perdonó mis pecados. Aleluya. Unidos, juntos, cantamos. Por su sangre obtuvimos redención. Sí. Puede que ustedes se olviden si ustedes quieren lavar el pecado de ustedes, pero Jesús le lava el pecado de ustedes. No deja ni siquiera ni una pizca de pecado, les deja perfectos, limpios. Por lo cual, no hemos obtenido la redención mediante el oro y la plata que desaparece. Mediante el Cordero de Dios Santo, por su sangre obtuvimos redención. El Señor Jesús, cuando murió crucificado, todo nuestro pecado ha sido perdonado. No sabíamos eso.
Por más que leíamos la Biblia, no sabíamos, pero leyendo y leyendo y leyendo, y cuando volvimos a leer, entonces mi pecado ha sido perdonado. Eso entendía en la iglesia presbiteriana. El pastor de la iglesia presbiteriana, el anciano, el diácono, todos dicen que son pecadores. Pero yo era un jovencito y decía que obtuve el perdón del pecado. Entonces todos me miraban con unos ojos fuertes. Un día terminando el ensayo del coro, conté cómo obtuve el perdón del pecado. Y todos los miembros del coro se asombraron. Señor Park, me pasa lo mismo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? En el camino me encontré con una maestra que era mujer. Señorita Kim, tiene que obtener el perdón del pecado. Y ella titubeaba y me dijo, Señor Park, por favor, despiértese. ¿Usted es mejor que el pastor? Ahí se notaba que ya en la iglesia hablaban de mí. Había esto y aquello, pero creo que será sobrepasar la cantidad de 100 para los pastores que han obtenido la salvación por mí. Estando felices por la salvación que obtuvieron, no se imaginan, no, ni con saltar basta. Yo no sé por qué la gente no quiere ser pastor. Si uno es pastor hasta ganando, hasta pagando dinero, yo sería pastor pagando dinero. Sí, algo más importante que es. No se ve con los ojos, pero ese Dios estando vivo dentro de nuestra vida, Él estando vivo, Él se mueve con nosotros, estando vivo con nosotros, y eso podemos experimentarlo. Por la sangre del Señor Jesús hemos obtenido el perdón del pecado. Y el Señor Jesús, estando vivo junto a nosotros, Él se mueve y mediante nosotros guía para que otros puedan recibir la salvación. Y mediante nosotros, una persona recibe la salvación y estamos felices por ello. No es únicamente en la iglesia de Gangnam Daegu, en varias iglesias realicé el ministerio y luego vine aquí. Mientras que yo realizaba el ministerio, casi 100% de todos los miembros recibieron la salvación. La salvación en sí es simple, ligero, pero muchos miembros al morir dicen que son pecadores. Haz algo por mí, yo tengo pecado. Sí, llorando, ellos mueren. Nosotros, pero estamos en paz. Nos vemos mañana por la mañana, ¿verdad que sí? Un hermano dice, bueno, nos vamos a ver en el sur, en la tercera puerta. A veces me preocupo por si no nos podamos ver. Y todo se logra dentro del cielo. Señores, el hecho que Jesús haya venido a esta tierra es para rescatarnos de nuestro pecado. No solamente ustedes, el mundo entero. Realmente ellos derramaron. Él ha derramado la sangre por nosotros. Sea quien fuera, si cree que Jesús perdonó nuestro pecado, recibiendo el perdón del pecado, se hace justo. Desde ese momento, aunque no se ve ante los ojos, Dios estando vivo, va guiando nuestra vida y nos va guiando. Y eso uno lo puede experimentar. Yo también. Gente que recibió la salvación por mí. Hay presidentes, ministros, personas prestigiosas. Nos sentimos agradecidos. Yendo a un país, realizamos la campaña. Vino la primera dama, que el presidente estaba enfermo y me pidió tiempo. Entonces la primera dama trajo su carro y nos subimos en el carro, fuimos a la casa presidencial y el presidente estaba acostado. Y yo le hablé sobre el perdón de los pecados. Estaba muy feliz. Ese día
A la tarde, Él murió, falleció. Estaba feliz por haber obtenido el perdón de los pecados. Y en ese momento, hay muchos que en ese tiempo corto reciben la salvación. Jesús perdonó todos nuestros pecados. Simplemente tenemos que creer, pero muchos son engañados de que son pecadores y sufren. Jesús murió crucificado para perdonar el pecado que cometemos. Está escrito que ha sido perdonado nuestros pecados, pero muchos siguen diciendo que son pecadores. Es porque no creen en la Biblia, creen en su pensamiento. En la Biblia dice que todos nuestros pecados, el Señor Jesús cuando murió en la cruz, lo lavó. Simplemente tenemos que creer. Es fácil. No hay necesidad de pagar, no pagamos pasaje, no hay necesidad de pagar para ello. Simplemente tenemos que creer. Además, durante años, obteniendo el perdón del pecado hasta hoy en día, me ha cuidado, me ha guiado. Y mediante mi ser, Él ha trabajado para que muchos puedan recibir la salvación por mí. Agradezco en gran manera ante el Señor. Hoy a la tarde me voy al lugar de la campaña del día de ayer. Me siento agradecido. Muchos recibieron la salvación. Cuando me pongo a pensar, me siento muy agradecido. Si alguien le dice que le va a pagar la deuda del pecado para ir al cielo, es escándalo, ¿verdad? Solamente tendrían que creer, pero por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ya nos dice justos, ¿verdad que sí? Por la gracia de Dios. Nos dice que hemos sido redimidos por la gracia de Dios, que somos justificados. Ahora nos dice que somos justos. La gente sin creer dice que es pecador. No puedo entender. Señores, mediante la gracia de Dios, mediante la sangre del Señor Jesús, obtenemos el perdón del pecado. Somos uno con el Señor Jesús. Jesús sujeta nuestra vida, nos va guiando y en gran manera nos sentimos agradecidos y es maravilloso. Amados, el Señor le enaltece y el Señor murió derramando la sangre por nosotros. Él fue crucificado por nosotros. Vivan por Jesús, prediquen, presten servicio en la iglesia. Sea cuando fuera, si tienen el corazón lo podrán hacer. Ahora, no permanezcan en su vida, simplemente despójense de ello. Prediquen el Evangelio por el Señor y sean hijos por el que el Señor se goce. Muchas gracias.